al Señor. Lucas capítulo 13, versículos 25 al 27. Todo lo tenemos, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Evangelio de Lucas capítulo 13, versículos 25 al 27. Dicen así: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñasteis. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta tarde, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. Hermanos, en este día 2 de agosto del año 2026, quiero compartir con ustedes la primera parte de este tema, negados por Cristo. Es la primera parte de este tema, hermanos, negados por Cristo. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que Dios los bendiga en cualquier lugar donde se encuentren. Y hermanos, a los que estamos aquí, vamos a prestar mucha atención a la palabra del Señor. Y hermanos, en estos versículos de la palabra del Señor que hemos terminado de leer, son, hermanos, palabras que nos tienen en qué poner a pensar a nosotros. Como iglesia, no es solamente saber que hay un Dios, que un día va a hacer juicio, que un día, hermanos, va a ser separación de entre los buenos y los malos. No es solamente reconocer que Dios es Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. El apóstol Santiago llegó a decir: ¿tú crees que Dios es uno? También el diablo cree y tiembla. Es decir, aún el diablo también sabe que hay un Dios, pero eso no cambia las cosas. El diablo ya está destinado para ser un día arrojado al lago de fuego eterno. Pero nosotros, hermanos, los que hemos creído en el Señor, los que ahora decimos que vamos rumbo a la vida eterna, tenemos que entender, hermanos, que un día, si nosotros no atendemos a la voz de Dios, un día, hermanos, nosotros podemos quedar excluidos del reino de los cielos. Ahorita nosotros estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo, hermanos, donde todos tenemos libre albedrío de hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad nuestra. Nosotros tenemos libre albedrío, mas sin embargo, un día se cerrará la puerta, esta puerta de salvación, esta puerta que Dios ofrece a todo mundo. Hermanos, un día se cerrará, y la palabra del Señor dice que un día muchos dirán: Señor, Señor, ábrenos. ¿Por qué? Porque se quedarán fuera, hermanos. Por lógica humana, alguien que está tocando afuera se ha quedado fuera. Un día se cerrará la puerta. Un día, hermanos, muchos van a decirle: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y el Señor no los va a reconocer. El Señor los va a negar. Eso es algo, hermanos, que nos tienen que poner en qué pensar a nosotros. ¿Se imaginan ustedes que el Dios que decimos nosotros adorar, que el Dios que nosotros decimos tener, que un día, hermanos, por nuestra negligencia, por nuestro duro corazón, por no atender a la voz de Dios, un día Él diga: no los conozco? Eso ha de ser duro, hermanos, déjeme decirle. Eso ha de ser tremendo, porque ahorita, hermanos, nosotros podemos darnos el lujo. Cada quien puede vivir como quiere, como piensa que está bien. Y hermanos, como dijo el salmista,
¿quién podrá conocer sus propios errores? Es decir, todo mundo, hermanos, desde este que le está hablando, y todos pensamos que tenemos la razón, pensamos que estamos bien, pensamos que así estamos bien, pero hermanos, delante de Dios, todos estamos al descubierto. Dios nos conoce, Dios sabe quién de verdad se esfuerza desde el momento que el Señor lo alcanzó. Desde ese momento entendió que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el Señor. Pero cuántas veces ese hombre, esa mujer, no se ha despojado de la vida antigua, no se ha despojado de la vida vieja. Todavía, hermanos, está acostumbrado a vivir de la manera que vivía antes. Por ello el apóstol Pablo le llegó a decir a la iglesia en Éfeso: despojaos del viejo hombre que está viciado a vivir conforme a las cosas antiguas. Es decir, en cada uno de nosotros hay una vieja naturaleza que está viciada, que está acostumbrada a vivir como vivíamos antes. Y hermanos, es necesario que nosotros como hijos de Dios entendamos lo que dice aquí la palabra del Señor. Una vez más, Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 25 al 27 dicen: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí vosotros, todos vosotros, hacedores de maldad. Esas palabras se escucharán para todo aquel que el Señor no reconozca. Por ello, hermanos, es muy importante que todos nos cuidemos. Todos, desde este que les está hablando, nadie queda fuera, hermanitos. Todos debemos cuidarnos, si no un día podemos ser negados por el Señor. Apartados de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. Señor, pero yo estuve en tu iglesia. Señor, yo escuché tu palabra. Señor, hermanos, más adelante vamos a leer ese pasaje tan conocido de Mateo 7:21, donde el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Es decir, hermanos, esta gente estaba diciendo, en el versículo 26 dice claramente: entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñasteis. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Por ello, hermanos, es importante que nosotros desechemos la hipocresía de nuestra vida, hermanitos. No vivamos una vida engañándonos a nosotros mismos. No se olviden, hermanos, el apóstol Pablo le dijo claramente a la iglesia de Galacias. Usted lee Gálatas 6:8, dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Nosotros no nos engañemos, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos aparentando una vida cristiana, una vida como que somos pueblo de Dios. No, hermanos, dejemos las apariencias. Vivamos de verdad todos los días como hijos de Dios. Muramos para nuestra carne y vivamos para el Señor, hermanito. Solamente usted y el Señor sabe cómo está delante del Señor. Solo yo y el Señor sabemos cómo estamos delante del Señor. Y un día, hermanos, el Señor, déjeme decirle,
no va a reconocer a muchos. Y no es que Dios no nos haya mirado, hermanos. Dios, no nos olvidemos, según el Salmo 139, dice que Él conoce nuestro acostar y nuestro levantar. Él nos conoce. Él no va a reconocernos como iglesia. No va a reconocer que, hermanos, aquel que diga ser cristiano, aquel que viva como cristiano, el Señor lo reconocerá. Pero aquel que viva una vida falsa, en aquel día se va a lamentar, hermanito. En aquel día, hermanos, aunque diga, Señor, yo estuve en tal iglesia, ahí, Señor, escuché tu palabra, ahí, Señor, yo escuché lo que tú decías en tu palabra, mas sin embargo, por no hacer caso a la palabra de Dios, por no ser hacedor de la palabra de Dios, el Señor lo negará en aquel día. Ciertamente sabías de mi palabra, ciertamente sabías, la predicabas, la enseñabas a otros, pero tú no vivías lo que tú predicabas. Tú no vivías lo que tú enseñabas. Hermanos, yo quiero decirles, esto no es cosa de jugar o de decir, gloria a Dios, yo soy un experto en la palabra del Señor, yo hablo de la palabra de Dios. Eso no es ninguna garantía, hermanos, de que no vayamos a ser negados por el Señor. Un día el Señor no va a reconocer a muchos, aunque hayan hecho milagros, aunque hayan profetizado. No nos olvidemos, hermanos, Saúl profetizó sin haber sido convertido. Judas Iscariote echó fuera demonios y de todas maneras, hermanos, se perdió. Un día muchos no vamos a ser reconocidos. Y yo me incluyo, hermanos, porque yo no me siento más santo que usted. Yo me siento tan necesitado de Dios y que necesito a cada día mirar mi diario vivir. Y que un día, hermanos, de verdad, el Señor me reconozca. Yo se los he dicho, hermanos, muchas veces. Aunque aquí en esta tierra, hermano, nosotros no seamos reconocidos, no seamos populares, no seamos, hermanos, que la gente ni siquiera nos mencione. Pero una cosa sí, hermanos, yo quiero de verdad un día ser reconocido por el Dios de la gloria. Aunque aquí, hermanos, nadie me reconozca, pero un día yo quiero ser reconocido allá en el reino de los cielos. Y yo quiero invitarlos para que eso sea, hermanos, nuestro anhelo, nuestro deseo de cada uno de nosotros, que nos forcemos, hermanos, por vivir una vida transparente delante del Señor, que nosotros a cada día le pidamos a Dios dejar de pecar, dejar de vivir, hermanos, en nuestra carne, porque esta carne, hermanos, es la más traicionera. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo le dijo al joven pastor Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Ten cuidado, Timoteo, de lo que enseñas, de lo que predicas, porque no es nada más de predicar y que la gente diga, oh, qué bonito predica el hermano, oh, qué mensaje el que predicó el hermano. No, hermanos, esto es responsabilidad. Esto es algo serio. Esto es algo, hermanos, que nosotros de verdad debemos vivir como hijos de Dios. No vivir una vida, hermanos, falsa, transparente. Es decir, que nosotros no podemos decir que somos cristianos y no lo somos. Eso es engañarnos a nosotros mismos. Porque, hermanos, debemos ser lo que somos, hermanitos. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos un trabajo. ¿Cuál es su profesión, hermanitos? Por ejemplo, hermanos, mi trabajo mío es la jardinería. Pero ¿cuál es mi especialidad? Mi especialidad mía, hermanos, es apodar árboles, cortar árboles. Esa es mi especialidad. A mí me dicen, túmpame un árbol, apódame un árbol. Hermano, yo desde que miro el árbol, ya sé cómo lo voy a tumpar, cómo lo voy a podar, cómo va a quedar aquel árbol. Ya lo tengo dibujado en mi mente ya.
¿Por qué? Porque esa es mi profesión. Cualquiera que sea su profesión de usted, usted sabe cuál es su trabajo. Un cristiano también, como hijo de Dios, ya sabe que es cristiano, ya sabe que no debe andarse mezclando con el mundo, sabe que no debe andar viviendo ahí a medias. Debemos aprender a ser cristianos verdaderos, auténticos, hermanos. A donde quiera, aquí, allá afuera, a donde quiera que nos vayamos, somos las mismas personas, hermanos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra profesión espiritualmente. Esa es parte de nuestra vida. Es parte de lo que el Señor ha hecho en nosotros, hermanos. Esto no es nada más que hermanos, alguien nos lo está diciendo. Un hombre nos quiere cambiar. Un hombre, no, hermanos. Yo quiero decirles, esto es algo voluntariamente. El Señor Jesús le dijo a aquella gente que lo escuchaba: si alguno, dijo, quiere venir en pos de mí, tome su cruz a cada día y sígame. Esto es voluntario. Esto no es a la fuerza. El que de verdad quiera ser mi discípulo, tome su cruz a cada día y sígame. En otras palabras, a cada día tiene que sacrificar el yo. Su carne siempre le va a pedir, pero tiene que aprender a sacrificarlo. Hermanos, un día muchos serán negados por el Señor. Yo no los conozco. Apartados de mí, todos ustedes, hacedores de maldad. Hermanos, imagínense que el Dios de la gloria, ¿qué le vamos a decir a Dios, hermanos? Delante de usted, yo le puedo decir, hermanos, perdónenme, pero lo que están diciendo de mí no es cierto, hermanos. Yo puedo tratar de convencerlos y ustedes tal vez se van a decir, pues yo creo que el hermano Manzano es cierto lo que está diciendo. Pero delante de Dios, hermanos, ¿quién puede justificarse delante de Dios, hermanos, que nos mira día y noche, que conoce nuestro levantar y nuestro acostar, que conoce nuestros pensamientos, que conoce nuestro corazón? Si de verdad nos amamos los unos a los otros, si de verdad estamos en paz todos unos con otros, que si de verdad en el hogar hay paz, en los matrimonios, hermanos, hay paz, con los hijos hay paz, porque la Biblia es clara, hermanos, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando el Señor venga y se cierre la puerta, muchos van a decir, ábrenos, Señor. Pero no estabas en paz con tu hermano, no estabas en paz con tus hijos, no estabas en paz con tu esposo, con tu esposa. No nos olvidemos, hermanos, cuando el Señor venga, dice que hallará dos dormidos, acostados en una cama, y uno será tomado y el otro será dejado. Habla del matrimonio. Cuando el Señor venga, uno se quedará y el otro se irá con el Señor. Y me temo que muchos se van a quedar los dos. Me temo que muchas familias enteras se van a quedar. Esto no es cosa, hermanos, de verdad, de jugar. Es cosa seria. Hoy la puerta no se ha cerrado. Hoy todavía nosotros, hermanos, si estamos mal, hoy podemos, hermanos, humillarnos delante del Señor y reconocer en qué área nosotros estamos faltos. Si nosotros nos humillamos delante del Señor, ¿cuántos sabemos, hermanos, que Dios es bueno y perdonador, hermanitos? Dios es bueno y perdonador. Todavía, hermanos, el Señor dice, todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Cualquiera que sea el pecado, hermanos, va a tener sus consecuencias. Pero quiero decirles, alcanzaremos misericordia de Dios. Ciertamente vamos a sufrir porque hay consecuencias que se tienen que pagar. Eso es
inevitable, hermanitos, pero podemos nosotros, hermanos, ser salvos. Por ello, el apóstol Pablo, a un joven que estaba en fornicación con su madrastra, esto habla en una de las cartas a los Corintios, dijo que no se juntaran con ese joven. Dice que lo dejaran solo para que se entristeciera, para ver, dijo, que a ver si su alma fuera salva. Es decir, que estuviera, que lo consumiera la tristeza. No importa que su carne se entristeciera, pero que un día él fuera salvo. Yo quiero decirles, hermanos, nosotros como hijos de Dios, hoy, ¿cómo estamos delante del Señor, hermanos? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos? No es nada más de decir, bueno, yo así vivo mi vida. No nos acostumbremos, hermanos, a vivir como vivíamos antes. Yo no estoy hablando, hermanos, de que no vamos a cometer ningún error. No, hermanos, todos somos humanos y cometemos errores todavía. Pero estoy hablando de gente que hoy tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo, hermanos, es como un termómetro. Sabemos bien de parte de Dios cuánto hemos cometido algo indebido, cuánto nosotros ya no estamos en el camino que Dios ordena, cuando nos estamos saliendo de la brecha, ya nos volvemos al Señor. Pero quiero decirles, cuánto nosotros, hermanos, nos acostumbramos y seguimos en lo mismo y en lo mismo, un día va a venir el Señor. ¿Y cómo nos va a encontrar, hermanitos? No se olvide usted, ¿verdad? Quizás hoy no lo vamos a leer, pero en la segunda parte vamos a leer de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Y dice que cuando vino el esposo se cerró la puerta. Y luego vinieron también las 5 insensatas, hermanos, y dijeron, Señor, ábrenos. Ya era demasiado tarde. Y dijo, yo no las conozco. Yo no sé quiénes son. Es decir, ustedes sabían que yo iba a venir, pero no estaban preparadas, no estaban listas. Hermano que estás aquí en esta tarde, estamos listos para irnos con el Señor. Estamos preparados si Cristo viene. Si el Señor viene, hermano, nos vamos con el Señor. Porque quiero decirles, cuando la puerta se cierre, hermanitos, ya no habrá oportunidad. Ahí usted puede leer en el versículo 28, dice, cuanto miren a Abraham, a los profetas, a Isaac y los profetas allá en el reino de los cielos, y ustedes queden excluidos, se van a lamentar y ya no hay otra oportunidad, hermanos. ¿Por qué cree usted que, hermanos, Abraham le dijo a aquel rico, verdad? Cuando le dijo a aquel rico, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y la ponga en mi lengua, porque yo estoy siendo atormentado aquí en estas llamas. Y dijo Abraham, no se puede, hijo. Nadie de los que están aquí pueden pasar para allá, ni los de allá para acá. Hay un abismo que ya no puede cruzarse, ya no puede pasar. Ya no habrá oportunidad, hermanos. Cuando la puerta se cierre, se cerró la puerta. Aquel rico le dijo a Abraham, entonces manda a Lázaro que vaya, porque tengo 5 hermanos y yo no quiero que vengan aquí. Y dijo, allá tienen a Moisés y a los profetas, es decir, allá tienen a Moisés y los 5 libros de la ley, que lo escuchen. Y dijo, no, padre Abraham, pero si alguien se levanta de entre los muertos, van a creer. Y dijo, Señor, si no creen a Moisés y a los profetas, aunque se levante alguien de entre los muertos, no se persuadirán. Tremendo, hermanos, de la dureza del corazón del ser humano. Y yo quiero decirles, nosotros, hermanos, yo no sé cuántos mensajes hemos escuchado de la palabra de Dios. Y será posible que un día nos perdamos por nuestro duro corazón, hermanos. Yo quiero decirles, entre tanto que estaba leyendo la palabra de Dios, yo le decía, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Yo no quiero ser excluido un día.
que un día tú no me reconozcas, Señor. Hermanos, no es cierto que en ocasiones venimos enfermos, cansados, en ocasiones con muchas cosas, y que, hermanos, nos perdamos. Qué pérdida de tiempo. Qué pérdida de tiempo, hermanitos, si estamos viviendo una vida engañándonos a nosotros mismos. Más vale que de verdad nosotros, hermanos, seamos transparentes delante de Dios y que le digamos: Señor, ayúdame, renuévame, cámbiame, Señor. Hermanos, en nosotros de verdad debemos acostumbrarnos a vivir en la vida nueva que el Señor nos ha dado. Despojémonos, hermanos, de todo lo viejo. Hay quienes, hermanos, no se han despojado de la ropa vieja, hermanitos. Todavía siguen oliendo a pecado. Todavía, hermanos, a pesar de que el Señor nos ha vestido con vestiduras nuevas, como que nos hemos puesto esas vestiduras sobre las vestiduras sucias. Y no es así, hermanos. Debemos despojarnos del pecado y debemos vestirnos con la vestidura de salvación, con esa nueva vida que Cristo nos ofrece, que vivamos una vida en santidad, una vida, hermanos, que agrade, que honre el nombre del Señor. No permitamos, hermanos, que el diablo nos engañe. El diablo es el único que nos incita a vivir una vida en desobediencia. Él es el padre de toda mentira. Él es el único que dice: mira, no es para tanto, no hagas caso a lo que dice este hombre, no es así. ¿Por qué? Porque Él es el padre de toda mentira. El diablo miente desde el principio. El diablo sabe que su destino es el infierno y no quiere irse solo, hermanos. Quiere llevarse a mucha gente y se va a llevar a aquel que no viva una vida conforme a la palabra del Señor. Pero nosotros, hermanos, seamos sabios. El sabio busca la sabiduría, pero el insensato, hermanos, llena su corazón de senteces, de pecado. Es decir, el sabio busca las cosas de allá arriba, pero el necio, hermanos, su corazón está entretenido en todas las cosas de este mundo. Su corazón se llena de todas las cosas de esta tierra. No, hermanos, de verdad yo quiero decirles: aprendamos a vivir como hijos de Dios, hermanos. Cada uno, hermanos, usted no ande imitando, hermanos, a un hermano. Si lo mira que es espiritual, gloria a Dios, imítelo. Pero si usted lo mira, hermanito, que vive en su carne, que vive todo así, a medias, no lo imite, hermano. No se olvide que un día ese hermano no va a dar cuentas por usted. Esa hermana no va a dar cuenta por usted. Cada uno se va a presentar delante del Señor. Y, hermanos, el que se quedó fuera, ya se quedó fuera. Señor, pero es que yo estaba imitando al hermano Manzano. Señor, es que yo estaba imitando a la hermana fulana. Hermanos, yo quiero decirles, tengamos mucho cuidado, hermanito. Al único que podemos imitar es a Cristo Jesús, hermanito. Al Señor, aquel que no tiene tacha ninguna. Hermanos, yo quiero decirles, nosotros debemos aprender a vivir como hijos de Dios, hermanos. Todos los días debemos aprender a aborrecer el pecado. ¿Por qué cree usted que el salmista dijo en el Salmo 97:10? Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Los que aman a Dios, aborrezcan el pecado, aborrezcan lo malo. Nosotros, hermanos, en ocasiones no hemos aprendido a aborrecer lo malo. ¿Por qué cree que en ocasiones todavía la esposa aborrece al esposo, el esposo a la esposa, los hijos a los padres a los hijos? Se andan aborreciendo los unos a los otros. En vez de aborrecer el pecado, de decir: mi lucha no es contra mi esposa, mi lucha no es contra mi hijo, mi lucha no es contra el hermano, contra la hermana. Mi lucha es contra Satanás. Mi lucha es contra el pecado. Y nos arrodillamos y decimos: Señor, ayúdame a vencer esto.
Ayúdame, Señor, a vencer lo malo con lo bueno. La guerra espiritual se gana de rodillas, hermano. No se gana igualándose el uno al otro. Es decir, nosotros como hijos de Dios, si queremos ser reconocidos un día, hermanos, tenemos que aprender a vivir una vida transparente, una vida, hermanos, que de verdad, cuando venga el Señor, nos halle velando, nos halle viviendo como hijos de Dios, hermanito. Porque dice aquí la palabra del Señor: después que el padre de familia se haya levantado y cerrada la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Quiero leerles, hermanos, en la versión Dios habla hoy. Dice Evangelio de Lucas 13, 25 al 27, en esta versión, escuchen, hermanos, dice: después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes los que están afuera llamarán y dirán: Señor, ábrenos. Pero él les contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán ustedes a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú nos enseñaste en nuestras calles. Pero él les contestará: no sé de dónde son ustedes, apártense de mí, malhechores. Hermanos, estas palabras son palabras fuertes, hermanos. Palabras que un día las escuchará todo aquel que hoy viva una vida en desobediencia. Una vida, hermanos, como piensa que está bien. Y yo quiero decirles, vamos a leer, hermanos, esto que ya les había dicho, que nos tiene que poner en qué pensar, hermanos, porque miren lo que dice en el Evangelio según Mateo capítulo 7. Quizás usted diga: hermano, yo lo he leído un sinnúmero de veces, esos versículos. Bueno, pero ha vivido, hermano, como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Veamos lo que dice una vez más Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Cuando lo tengan, me indican con un amén, hermanos, en señal de que ya lo tienen. Veamos lo que dice aquí la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, dice la palabra claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién entrará solamente, hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice que muchos contestarán: Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera los demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros. Hermanos, ellos le dirán: Señor, nosotros profetizamos, echamos fuera demonios, pusimos las manos sobre los enfermos fueron sanos, Señor. Y Él les contestará: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Esto no habla de que Dios, hermanos, es un Dios que no los miró, no, sino que no los reconocerá como ellos pretendían ser. Un día, si nosotros también vivimos una vida falsa, hipócrita, Dios no nos va a reconocer por nuestra falsedad, porque no vivimos como lo que éramos, no vivimos como hijos de Dios, hermanos. No nos olvidemos,
Por ello, hermanito, déjeme decirles, si nosotros no leemos la palabra de Dios, no estamos familiarizados con la palabra de Dios, hermanos, nosotros somos fáciles de ser engañados. El diablo nos puede engañar a nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros oramos por una persona y esa persona sana, hermanos, no es, déjeme decirle, no somos nosotros. Si nosotros predicamos y una persona se salva, no somos nosotros, es el Dios de la gloria, que es quien siempre va a respaldar su palabra, hermanitos. La palabra de Dios la puede predicar un borracho, la puede predicar quien sea. Dios va a respaldar su palabra. Solamente que aquel borracho un día no va a ser reconocido allá cuando llegue con el Señor. No nos olvidemos, el diablo también puede hacer milagros. Si usted no lo sabía, los magos de Faraón hicieron milagros cuando Moisés fue a sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. También cuando Aarón tiró su vara y se convirtió en serpiente, también ellos hicieron aquello. Nada más que la serpiente, la vara de Aarón se empezó a comer aquellas serpientes. Yo quiero decirle, también ellos hicieron milagros. Hoy en día también mucha gente dice, no, ese es un gran siervo de Dios. Mira los milagros que hace, mira las sanidades que hace. No, hermanos, yo quiero decirles, podrán hacer milagros y podrán hacer cosas que lo dejen admirado a uno. Pero el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Aquel que predicó, aquel que profetizó, aquel que echó fuera demonios, pero no solamente hizo aquello, vivió también como un hijo mío. Ese va a ser reconocido allá. Pero aquel que salía después de haber predicado, después de haber orado por los enfermos, después de haber que la gente casi se quedó con la boca abierta, se va para su casa y quién sabe qué está mirando por allá. Se va por allá, quién sabe cómo vive su vida. Se está engañando a sí mismo. Porque si el Señor viene, el Señor no lo va a reconocer como lo que pretende ser. Señor, pero si yo terminé de predicar, pero no vivías como tú decías. Señor, pero yo acabo de cantar. Señor, yo acabo de hacer esto. Sí, pero no vivías como tú pretendías. Eso es, hermanos, lo que no nos va a reconocer el Señor si nos descuidamos. Por ello es importante que nosotros le pidamos al Señor, hermanos, de verdad, que Dios nos ayude, hermanos. Que no solamente seamos oidores de la palabra de Dios y luego nos vamos y se nos olvida. No, que nosotros seamos hacedores de la palabra del Señor. Que nosotros la pongamos por práctica. Aunque poquito, hermanos, sabemos, pero lo poquito lo ponemos por obra. ¿De qué sirve, hermanos, saber tanto de la palabra del Señor? ¿De qué sirve que nosotros, hermanos, conozcamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis si vivimos una vida en desobediencia, una vida engañándonos a nosotros mismos? Porque yo quiero decirles, hermanos, una persona que vive en desobediencia no está engañando, hermanos, otra cosa, sino a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. Hermanos, inconscientemente o conscientemente sabe que si viene el Señor, no se va a ir con el Señor. Sabe que se va a quedar, pero muchas veces se ha acostumbrado a vivir una vida así. Ya, hermanos, su corazón se ha engruesado, su corazón se ha hecho duro y ya, hermanos, piensa que esa es la vida cristiana. Y luego dice, por fe me voy a ir con el Señor. Bueno fuera, hermanitos, que esto fuera por fe. Por fe somos salvos, por gracia somos salvos. Pero esa gracia, ese regalo que hemos obtenido de parte de Dios, debe dar frutos de parte del Señor. Hermano, nuestra salvación, usted lea Gálatas 5, 19 al 22 al 23, habla de los frutos del Espíritu. Y en cada uno de nosotros
Debe haber frutos del Espíritu, hermanos. Por ello, yo quiero decirles, volvemos una vez más a lo que ya les había dicho. ¿Cuántas veces en los hogares no hay paz, no hay amor, no hay, hermanos, los frutos del Espíritu? Y nosotros como hijos de Dios debemos, hermanos, pedirle a Dios que nosotros tengamos los frutos del Espíritu, porque queremos irnos con el Señor, queremos estar con el Señor un día. Hermanos, les pregunto en esta tarde, ¿cuántos queremos de verdad estar con el Señor un día, hermanos? Hermanos, pidámosle a Dios vivir como hijos de Dios. No nos engañemos, hermanos. Si vivimos como hijos de Dios, estamos cerquitas de Dios. Si vivimos, hermanos, una vida en pecado, no somos hijos de Dios. Nosotros estamos, hermanos, yendo al tormento eterno. Con Cristo hay vida eterna. Junto al Señor hay salvación y vida eterna. Obedeciendo al Señor estamos yendo al reino de los cielos. Alejados de Dios, separados de Dios, desobedeciendo a Dios, solamente hay infierno. Y déjeme decirle, Dios no preparó el infierno para el hombre. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y todo aquel desobediente, todo aquel que no haga la voluntad de Dios, hermanos, ahí será su lugar. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí se lamentará porque tendrá conciencia y dirá, ¿por qué no aproveché el tiempo? ¿Por qué no viví como un hijo de Dios? ¿Por qué fui tan indiferente a la palabra del Señor? Hermanos, déjeme decirle, Dios nos ama tanto, hermanos. Tanto, tanto nos ama Dios, que déjeme decirle que si Dios fuera como nosotros, hace tiempo que hubiéramos acabado con este mundo, hermano. Pero Dios ha sido paciente para con todos. Nos ha dado tantas oportunidades, hermanos. ¿Y por qué cree que no ha venido hasta el día de hoy? Porque sabe el Señor que si Él viene, hermanos, muchos no están preparados para irse con el Señor. Muchos serán negados. Muchos no serán reconocidos por el Señor. El Señor los negará y dirá, no los conozco. Señor, pero yo me congregaba allá en tal lugar. Señor, yo llevaba tantos años en tus caminos. Pero cuánto, hermanitos, podemos decir que tenemos 10, 15, 20 años en el camino del Señor, pero de verdad hemos vivido como hijos de Dios, hermanos. ¿O cuántos días hemos vivido como hijos de Dios? ¿Y cuántos días hemos vivido como que si no fuéramos hijos de Dios? Hemos vivido nuestra carne, hemos vivido haciendo la voluntad nuestra. Y hermanos, nadie sabe la hora cuándo el Señor va a venir. Y cuando el Señor venga, se cerró la puerta, hermanos, y entonces ahí muchos se lamentarán, hermanitos. Aunque queramos entrar, hermanos, ya no se va a poder. La puerta se habrá cerrado y muchos van a decir, Señor, Señor, ábrenos. El Señor contestará, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Yo no sé, yo no los reconozco como lo que ustedes dicen que son. Ustedes dicen que fueron esto, yo no los conocí. Yo sabía que iban a la iglesia. Yo sabía que predicaban, que cantaban, que hacían esto, hacían lo otro. Pero no vivían como hijos míos. No vivían como lo que dice mi palabra, como lo que yo les enseñé, como lo que yo les dije. Escucharon, pero siguieron viviendo una vida en pecado. Una vida haciendo los deseos de su carne, haciendo la voluntad de ustedes. Hermanos, esto yo quiero decirles en esta tarde,
de ser cristianos es una bendición, pero es una responsabilidad muy grande, hermanito. Es una responsabilidad que, déjeme decirle, no vamos nosotros a darle cuentas a un hombre, vamos a darle cuentas al Señor. ¿Cuándo sabemos que Dios llena toda la tierra, hermanos? Que Dios está en todo lugar. Dios está aquí en esta tarde. Dios está allá en nuestros hogares. Dios conoce, hermanos, cómo salimos de este lugar. Si nos vamos con la palabra en el corazón, diciendo: Señor, gracias por hablarme, por recordarme. O salimos de este lugar, hermanos, enojados con Dios. Señor, ¿por qué demandas tanto de nosotros? No, hermanos, Dios no quiere nada a la fuerza. Esto es voluntariamente. Si usted y yo queremos un día ser reconocidos por el Señor, vivamos como hijos de Dios, hermanos. ¿Cuántos saben que Dios conoce a sus hijos? Si no, cuando usted llegue a su casa, lea el capítulo 1 de Job, y usted se va a dar cuenta que dice la palabra de Dios que hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, y este hombre, dice la palabra de Dios, que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando Satanás vino entre los hijos de Dios, entre los ángeles, el Señor le dijo a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios sabía quién era Job. Dios conoce quiénes somos nosotros, hermano. Dios sabe cómo estamos nosotros. Hermano que está en esta tarde, reflexionemos en nuestros corazones, hermanos. De verdad, vivimos, hermanos, como manda la palabra de Dios. Yo no lo sé ni quiero que me lo diga, pero delante de Dios, hermanos, debemos ser sinceros. Si hemos vivido como hijos de Dios, gloria a Dios. Y si no, hermanos, esta tarde es para que nosotros podamos humillarnos delante de Dios y decir: Señor, aquí estoy. Me he descuidado espiritualmente. Ayúdame, Señor. Y hermanos, y si el Señor viniera, por esa sinceridad, por esa humildad, podemos nosotros alcanzar misericordia. Pero también podemos ser orgullosos. Podemos decir: yo voy a seguir viviendo como yo quiera. Al fin y al cabo es mi vida. Yo quiero decirles, hermanos, este es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Dios sabe, hermanitos, tenía otros 2 mensajes para compartir en este día. Y Dios traía esta palabra a mi corazón. Yo no conozco la vida de nadie, pero Dios sí nos conoce a todos los que estamos aquí. Pónganse de pie ahí donde están, hermanos. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando, que nos van a mirar. Hermano, hermana, no permita que Cristo lo niegue un día. Sea sincero delante de Dios. Busque vivir como hijo, como hija de Dios. En esta tarde, hermano, los que estamos aquí, el que quiera venir aquí al altar, hermano, véngase. Vamos a hablar con Dios. Este es un momento muy solemne, muy especial, hermanos. Nadie nos conoce, pero Dios sí nos conoce. Padre, en esta tarde, Señor, he compartido tu palabra, Señor. Yo no soy más que mis hermanos. Yo soy un hombre, Señor, que también estoy propenso a escuchar aquellas palabras: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Padre, en esta tarde, Señor, perdona mis errores, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, Señor. Padre, que en esta tarde salgamos, Señor, con una mente renovada,
con un una corazón voz renovado. que decía, Hermano, hermana, derrama tu no alma delante de peques más. Dios. Aquí está Dios en esta tarde. Señor, ayúdanos. Jesucristo Ayúdanos, Señor, a no ya vivir de apariencias. viene Ayúdanos, Dios, a vivir una vida, Señor, en una nube blanca. Padre, no vaya a ser que un día tú nos niegues. Jesucristo No vaya a ser que un día ya viene. no seamos reconocidos, Señor. Jesucristo ya viene. Padre, en el nombre de Jesús, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón. Y ahí donde nacen los buenos y los malos pensamientos. Dijo el sabio Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esta tarde aquí está Dios. Escrito está. Derrama tu alma, hermano. Derrama tu alma, hermana, delante del Señor. Y se Entre tanto que llevará. hay esperanza, mi hermano. Pero si se cierra la puerta, al que aunque lloremos, está, aunque gritemos, al que listo aunque hagamos lo que queramos, la puerta se habrá cerrado. Jesucristo ya El Señor dirá que viene no lo halle viviendo una vida en conforme a una su voluntad, nube blanca. apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Aquí está Dios en esta tarde, hermano. Jesucristo ya viene. Sigan hablando con el Señor, hermanos.